al politólogo, amigo de la casa, miembro de esta familia sin censura, Antonio Atolini, a quien le mando un abrazo para hablar sin censura de este y otros temas. Querido Antonio, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Perdón el retraso, es que aquí en Torreón está cayendo una lluvia tremenda y aquí en Torreón la lluvia es viva, entonces no solamente cae agua, sino que pues la ciudad no está compuesta para resistir esto. Entonces tuve un tiempo sin luz, pero ya estamos aquí para platicar, para hablar, para cuestionar, para darle el mejor enfoque a este asunto que nos concierne, que es la consulta popular. Así que estoy a tus órdenes, no sin antes saludar a todas las personas de México y el mundo que ven este programa. Oye, Antonio, dame tu reflexión, tu balance, tu idea de lo que vimos este domingo y sobre todo de lo que se viene como retos para nuestro país, para el pueblo, que sigue, yo creo que debería de seguir exigiendo justicia. Si con esta consulta popular el objetivo era justicia, pues la justicia tiene que seguir siendo el centro de la lucha. A ver, mucho se ha dicho y se ha dicho bien sobre la valía que tiene la consulta popular como instrumento. Se estrena por primera vez un derecho político a través de este instrumento que se llama la consulta popular para que los hombres y mujeres de México puedan emitir una opinión sobre un asunto relevante. ¿Y qué tema más relevante con el que estrenamos este instrumento? Porque, como lo he dicho en otros espacios, no fue una pregunta para ver si le cambiamos el nombre a un parque o si abríamos un hospital o no en una calle. Lo que se nos preguntó fue si estábamos dispuestos como sociedad a entrar en un proceso no de punto final, borrón y cuenta nueva, sino de indagatoria, de esclarecimiento, como bien dice la pregunta, para revisar los delitos que hayan quedado impunes y de los que no tengamos todavía información del pasado, principalmente impulsados por los actores políticos de este periodo. Y cuando hablamos de los actores políticos de este periodo, pues por supuesto que nos referimos a los expresidentes. Y esto habla de cómo la cúpula del poder en México durante los últimos 25, 30 años ha estado consciente, y no solamente consciente, sino que quizá ha también participado activamente en la comisión de actos, cuando menos corruptos, cuando más inmorales y completamente atroces, como las matanzas o los saqueos o los robos de los sectores estratégicos. Así que está muy bien, muy, muy bien la consulta. De hecho, no podía estar mejor, porque aún con todas las trabas institucionales que se difiere, esta estupidez, este vicio de origen que tiene la consulta popular de haber sido diferida no del día de la elección a el primer domingo de agosto, que eso está incluso en el texto constitucional, es una completa tontería. Tendríamos que hacer una reforma para hacer que las consultas populares de cualquier tipo, impulsadas por el presidente o por la organización popular, al recolectar firmas, cualquier tipo de consulta, porque cualquier tipo de instrumento como este es valioso en sí mismo, debe estar alineado a el día de la elección, como lo es recomendado y como no está en este momento. Sin embargo, Vicente, es bien importante, no podemos simular de ninguna manera con este tema. A mí, en lo personal, me preocupa que no se esté tomando en serio la expresión de las más de 7 millones de personas que acudieron a las urnas para emitir un voto positivo, y que poco, y esto lo hablo desde la militancia de Morena, que se entienda particularmente, yo soy militante del partido político que más y mejor ha apoyado este instrumento, porque somos conscientes del valor que tiene la memoria histórica, pero desde Morena, y sé que además muchas personas, compañeros y compañeras de partido y simpatizantes del movimiento ven este programa, es muy importante que no simulemos. Y yo voy a decir algo bien controversial. Me van a atacar, pero no importa, mi pecho no es bodega. Yo creo que tenemos que avanzar ya, dar por superado nuestra confrontación con el INE. El INE es un organismo autónomo que tiene una correlación de fuerzas que en tiempo y forma habremos de corregir, porque no se mandan solos, y por fortuna y porque así lo decidió el pueblo, seguimos manteniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, y ahora tenemos también apoyo con los gobernadores, y podremos impulsar en tiempo y forma una reforma electoral que toque
ya basta, se acabó, se debe acabar por completo la confrontación que tenemos con el INE, porque es de lo más importante, lo menos importante. Este ejercicio es para reconectar con los colectivos y las organizaciones de víctimas, de las víctimas que están verdaderamente luchando por procurar justicia, memoria, verdad, reparación del daño, y no las corporativistas, los corporativismos que simplemente están buscando amedrentar con la narrativa de víctima para poder extraer prebendas y prerrogativas, como en muchos casos ha sucedido a lo largo del país. La gente ubica perfectamente cuáles son esas organizaciones de simulación. Isabel Miranda de Wallace, Marilena Morera, Nelson Vargas, Eduardo Gallo, todos estos corporativistas que estaban en primera fila desfilando en la simulación con la que Felipe Calderón quiso supuestamente enfrentar este tema. En su momento también, ándale. También el propio Javier Sicilia en su momento participó de esta simulación. Qué bueno que está apoyando la consulta. Lo platicábamos con Beatriz Aldaco, lo escuchábamos en este momento que había apoyado el instrumento, pero ya tenemos que superar al INE. Lo que verdaderamente tenemos que hacer los hombres y mujeres simpatizantes del obradorismo, estemos o no en el partido, es conectar claramente con los colectivos de víctimas e impulsar la vinculación con las mejores instituciones del Estado, con ACID, con Relaciones Exteriores, con la propia dependencia federal encargada de la seguridad en nuestros estados a nivel tanto de Estado como nación, para impulsar una verdadera articulación que le pueda garantizar a las víctimas quiénes son, dónde están y por qué son víctimas. Eso también es importante, pero después, pues la reparación del daño. Me preocupa mucho, y te lo digo por experiencia personal. Mira, yo estoy en un chorro de chats de WhatsApp, ese gran espacio de la militancia, de conversación política, de Morena, no de Morena, gente que simpatiza con el movimiento y con la búsqueda de verdad y reparación del daño. Es increíble que poco se habla de las víctimas, de la necesidad de conectar con ellas, de buscar quiénes son, dónde están, qué opinan y qué podemos hacer para ayudar a que este reclamo que ya se dio el domingo tenga un cauce institucional y político que hoy sí tenemos, legítimo, y todo gira alrededor de si pinche Lorenzo o pinche Ciro o pinche INE. Francamente, si nos estancamos en esa discusión, de veras, te avisé que esto era esto puede ser controversial por la marea con la que nos hemos acostumbrado a confrontar al INE, que no significa que no esté mal, sí está, sí han cometido excesos. El protagonismo de Ciro y de Lorenzo es indigno para una posición de consejero electoral en un órgano colegiado donde también están representados los partidos políticos. Es indigno, sí, pero la consulta popular tiene ya que superar la confrontación con el INE. No nos debemos estancar ahí. Pregúntense, compañeros y compañeras simpatizantes del obradorismo o simplemente gente que tenga alguna sensibilidad, por más mínima que sea, por las víctimas y su reparación del daño, ¿dónde están? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos orientando este movimiento? Y tenemos que lograr que el esfuerzo que anuncia el presidente nacional de Morena y también la simpatía y la inclinación que el propio presidente está dando sobre que aún si no se logró la vinculación legal de la consulta a partir del ejercicio del domingo pasado, aún todavía existe la posibilidad, por supuesto, porque como autoridad judicial están facultadas para actuar en cualquier momento, aún con eso, impulsar, organizar, y cuando llegue cada uno de nosotros, por ejemplo aquí en Coahuila, que se llegue, se diga quién, cómo, cuándo, dónde y por qué las atrocidades más importantes del pasado, el abandono de los mineros de Pasta de Conchos, los familiares y sobrevivientes de la masacre de Allende y el desfalco sancionado desde el poder por parte de Humberto Moreira y Rubén Moreira, por cierto, próximo coordinador de los diputados federales del PRI. Es infame, pero hablaremos de eso después. 3 temas que puedo claramente identificar desde Coahuila que requieren memoria, verdad, justicia. ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están sus colectivos? ¿Cuáles son sus reclamos? ¿En qué está parando? A eso nos tenemos que dedicar. Por mi parte, eso es lo que haré. Pero invito a las personas que están viendo esto, que cual sea el esfuerzo institucional que se vaya a impulsar desde la dirigencia del partido, de la presidencia, lo hagamos acompañando
con un verdadero reclamo por la memoria, la verdad y la justicia de las víctimas. Y no, pues, el pueril reclamo que topa con pared, porque no es por ahí. Ahora sí que, date cuenta, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta, que no es la confrontación afuera del INE, sino con las víctimas. A ver, yo lo he dicho, que las cosas pueden estar equivocadas o turbias en el INE, pero no por la institución, sino por los personajes que manejan o que mueven las cosas al interior de la institución. No me digas que no estás de acuerdo en que se insista en el juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama por todo lo que hemos visto de estos personajes, así como ya se había propuesto en la Cámara de Diputados, Antonio. No, no me convence. No me convence. Claro que tiene mucho que reclamársele al protagonismo de Ciro y de Lorenzo, y sí han sido excesivos, han sido imprudentes y han hecho que el ejercicio sea más complicado, claro. Antonio, no nos equivoquemos. No es el protagonismo, es el haber discriminado a los pueblos indígenas en su momento, Lorenzo Córdoba, con aquello de Tatanca, es discriminar a los migrantes por estar alargando y hasta la fecha no votar como votan todos los mexicanos, a pesar de que estemos en Estados Unidos. Eso no es protagonismo, es ineficiencia, es... Sí, a ver, lo digo. El equilibrio político que hoy mantiene la República permite suponer que se va a avanzar a una reforma político-electoral. Además, de hecho, no lo digo yo, el propio grupo parlamentario ha presentado que próximamente, a la llegada de las sesiones ordinarias en septiembre, habrán de presentarlo. Y claro, se tendrá que poder hacer la modificación, una ley que modifique el actual equilibrio. Si se tienen que ir, recortar, cambiar, implementar las medidas de austeridad, ajustar. O sea, estos señores no se mandan solos, sí, pero poco se ha dicho sobre el siguiente paso en particular de la consulta, o de lo que se haya dicho va en el sentido de hacerle juicio político a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. A ver, está muy bien que la indignidad de sus excesos los lleven a la ignominia, al basurero de la historia. Sí, está bien, porque es bien importante el factor moral que tiene. Yo lo he dicho, autoridad que no tenga autoridad moral no tiene autoridad política, y creo que Lorenzo y Ciro han perdido mucha autoridad moral precisamente por sus excesos, no de ahorita, sino de antes. Claro. ¿Eres como árbitro para la revocación de mandato o en el 2024? Yo no. Me preocupa, claro que me preocupa, por supuesto. Pero a los problemas de la democracia siempre hay que darle más democracia. Y para verdaderamente lograr la organización popular que tenga claro por qué queremos que se mantenga el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es solamente por una confrontación, yo diría, de rango medio con el INE. Lo que nosotros estamos haciendo es impedir el retorno del comité al servicio de los poderes fácticos, el PRI y el PAN. Y esa confrontación vamos a tener en 2022, la madre de todas las batallas. Y para poder lograr que 45, lo he dicho en este espacio, 45 millones de personas vayan a ratificar el mandato del presidente López Obrador, quizá, y lo digo de manera muy respetuosa, quizá el INE, fuera de una realidad metropolitana, como lo podría tener la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, quizá no sea lo suficientemente poderosa para poder convocar a tantos hombres y a tantas mujeres con tantos pendientes, con tantos reclamos y con tanta ansia de justicia como todavía tenemos hoy, y que hemos cimentado a partir del domingo para los siguientes años este ejercicio. No me va a terminar de convencer, y no va a terminar de convencer a muchas personas, y vamos a tener entonces una campaña, una contracampaña, en donde, si tampoco nos organizamos mediáticamente y no organizamos un discurso, y nuestra narrativa solamente es la de querer destruir y la de querer señalar, pero no acompañado tampoco de una legitimidad social que nos da el tener a los olvidados y a los sin nombre de lado, como nadie más lo tuvo,
va a ser muy difícil. La convocatoria es mucho más arriesgada a lo que nos estamos jugando en marzo, que es el revocatorio del presidente. Debe ser una ratificación, pero esa ratificación no se puede dar solamente en sentido negativo a no queremos el INE. Mi sospecha, por más que estoy de acuerdo en que no funciona, de hecho es una anomalía institucional, o sea, ahora sí que reivindico mi categoría politológica, pero es que de verdad que es una anomalía institucional que exista una autoridad electoral y un tribunal electoral, o sea, un órgano autónomo que tiene autoridad política sobre el devenir y la organización de las elecciones, que además pimponea permanentemente sus decisiones con un tribunal electoral permanente, no exprofeso, permanente, es una anomalía institucional. Creo que solamente Guatemala, me parece, que en América Latina tiene un modelo similar y no sabría decirte qué otro país en el mundo. O sea, sí es una anomalía institucional, es parte de nuestra historia. Claro que lo confronto desde no solamente lo político, sino hasta la técnica de diseño institucional. Claro que es engorroso el INE, sí, pero creo que hay que aprovechar el espacio que se está presentando, la apertura, el acontecimiento que hemos vivido, para incorporar un reclamo un poco más exigente. Sí es más complicado, sí es más difícil, sí requiere más chamba, pero hay que poner en el contexto público la valía que tiene el buscar a las organizaciones y caminar de su lado, no solamente decir que ahí están y que la cuarta transformación es de manera autoevidente, porque sí lo es, pero creo que no alcanza con eso, sí es el gobierno más sensible y abierto a los reclamos de las víctimas. No basta con eso, no basta. Este es un país saqueado hasta la médula, en donde hay bolsones territoriales de este país en el que se han convertido en fosas comunes. Tenemos agravios de 30 años que no le han dado ninguna salida ninguno de los gobiernos anteriores. Necesitamos tomarnos muy en serio lo que acabamos de abrir y sobre lo que nos acabamos de comprometer los obradoristas, simpatizantes de Morena o no, pero los obradoristas en general, este domingo. Por eso digo que hay que avanzar con algo mucho más ambicioso que solamente la confrontación al INE. Bueno, ¿y qué sería eso más ambicioso o mucho más ambicioso? Beatriz Aldaco habla del Tribunal de los Pueblos, se habla de Comisión de la Verdad. Para cerrar, ¿cuál sería tu reflexión? Claro, no debe quedar esto solamente en un reclamo. Esto no debe ser un show, pues. O sea, no solamente tiene que ser una congregación muy bonita, muy grande, con muchos medios en la Ciudad de México, sino que verdaderamente si la Comisión de la Verdad está comprometido como instrumento de justicia transicional, ahí lo primero que se tiene que hacer en términos del reclamo de la memoria es, si vamos a recordar, hay que entender y revisar a quienes olvidamos. Y por supuesto que revisar a quién se olvidó, pues no es fácil, porque no están en los registros y no están identificados y no están formados en la organización con la que alguien pudiera llegar de manera inmediata. Precisamente por eso son olvidados. Quisiera que existiera una representación republicana de los agravios del pasado, que en detrimento de los derechos de las posibles víctimas pudiéramos nosotros conocer a detalle sobre qué vamos a trabajar. En Coahuila, te repito, 3 temas que pongo a la mesa, y lo hago no por pensar en un parroquialismo localero. O sea, ¿cuáles son los equivalentes en los distintos estados del país? Eso lo sabe mejor que nadie la gente que ahí vive. Pero en Coahuila te podría decir que los 3 principales temas que debiera impulsarse en el Tribunal de los Pueblos o en la Comisión de la Verdad, y para ello identificar, platicar, organizar y vincularnos directamente con los agraviados, son la masacre de Allende, el abandono de los mineros en Pasta de Conchos y la megadeuda de Moreira, porque se compromete el futuro de todas las personas involucradas y de la sociedad en su conjunto si esto se mantiene impune. ¿Qué otras cosas hay en el país? ¿Cuáles son esas agendas? Que empecemos a discutir y a hablar y a dotar de contenido una consulta que, claro, por su campaña lo hicimos, pero posteriormente, con la disposición y con lo que vemos adelante del Tribunal de los Pueblos y de la Comisión de la Verdad, dotemos de contenido eso. Hablemos, ahora sí que, viendo hacia abajo y a la izquierda, con la gente para poder darle ese contenido real, valga la redundancia, pero humano, social, que requiere este esfuerzo, porque si no,
una simulación en estos temas no nos lo va a perdonar la muy exigente, noble y leal sociedad mexicana de cara a lo que viene, 2022 y 2024. Muy bien, pues estamos al pendiente y aquí queda demostrado que podemos no estar de acuerdo en los temas, pero siempre hay un espacio para hablar de las cosas sin censura. Antonio, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Síganme en todas mis redes sociales, es la misma en todos, es Antonio Atolini. De hecho, aquí está, mire, Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T, en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Ahí estamos trabajando, también estamos colaborando en El Soberano, el portal patriótico donde la verdad tiene trinchera. Y aquí seguimos, como cada semana, a invitación de mi amigo Vicente Serrano, para saludar a la gente que nos ve en México y en el mundo. Y no te confundas, juicio a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, hombre. Mira, adelante. Sí, de hecho, todas las luchas son válidas en todos los espacios. Abono a la consideración de tu noble audiencia, que quizá a manera de sospecha racional, no sea esa la madre de todas las batallas. No por defenderlos, sino que quizá la batalla llegará a requerir de algo más muy pronto. Bueno, Pero lo dejo como reflexión. estamos al pendiente. Antonio Atolini, muchas gracias. Te mando un abrazo. Nos vemos. Cuídate.